Bueno, muy buenas tardes para todos. Damos comienzo a esta segunda instancia del Congreso Uruguayo de Pediatría del año 2021 en el marco de las Jornadas del Pediatra Joven. Nos acompaña ahora un tema que es más que recurrente en la consulta pediátrica y que estamos acostumbrados a ver, pero que muchas veces nos presenta algunos desafíos. La charla que vamos a escuchar a continuación se denominó Cuestión de piel, manifestaciones dermatológicas de enfermedades frecuentes. Nos acompaña la doctora Mariela Álvarez, dermatóloga, profesora adjunta de la Cátedra de Dermatología y directora de la Unidad de Dermatología Pediátrica del Centro Hospitalario Pereira Rosell, y la doctora Agustina Acosta, dermatóloga, ex asistente de la Cátedra de Dermatología y dermatóloga de la Unidad de Dermatología Pediátrica del Centro Hospitalario Pereira Rosell. A ambas agradecerles por aceptar la invitación y estamos seguros y confiados que nos van a ilustrar con su charla. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y bueno, este tema lo elegimos porque últimamente hemos tenido un pequeño brote. Hace un tiempo hablé también de este tema en algún otro congreso, pero no sé si les ha pasado en la consulta que empezamos a ver muchísimos más casos de lo que es escabiosis y sarna. Entonces, comentando con colegas, con pediatras que venían desde la emergencia, que nos llamaba la atención porque más pacientes, o por lo menos instintivamente, llevamos a pensar de que habían más pacientes. Entonces fuimos a mirar nuestras estadísticas, porque dijimos, bueno, capaz que esto que está pasando realmente se refleja en números. Estas son 3 de las consultas de 3 dermatólogas de la Unidad de Dermatología Pediátrica, y como ven, la sarna se catalogó en los primeros 5 motivos de consulta más frecuentes en los últimos 3 meses. Realmente vimos 33 pacientes en lo que es la policlínica estos 3 meses, más 10 pacientes de lo que fueron interconsultas y sala. Y dijimos, bueno, es un número interesante de pacientes, y fuimos a ver la misma estadística en el año 2019. No contamos 2020 porque en realidad sabemos que fue un año especial, y en 2019 la sarna no aparecía entre los diagnósticos de consulta, entre los 10 diagnósticos de consulta más frecuentes. Entonces dijimos, bueno, realmente lo que nosotros estábamos viendo de manera subjetiva se reflejaba en lo que eran los números. Cuando vamos a la literatura, resulta que uno pone escabiosis y COVID, o sea, saber qué es COVID, y parece que en otros países del mundo también hay brote o aumento de los casos de escabiosis. Esa es en la literatura de los diarios y las noticias. Pero en la literatura dermatológica y pediátrica también encontramos varios artículos del aumento de este brote de casos de COVID, tanto en una experiencia italiana como una experiencia española. Y estos estudios lo que revelan es, bueno, ¿y por qué aumentaron los casos de escabiosis? Sabemos que es una enfermedad que es frecuente. Bueno, una fue por justamente el confinamiento, ¿no? El stay at home llevó a que las personas se contagien más. A veces en la familia no es que estaban todos contagiados, sino que había 1 o 2 los que estaban más en contacto. Pero al permanecer más en casa, los contactos fueron mayores. También otra cosa que referían era menos concurrencia a la consulta. Resulta que tenían alguna lesión pruriginosa, pero que no era urgente. Le pedíamos que se quedaran en casa, que no consultaran por las cosas que no fueran urgentes, y esto realmente, si no es muy molesto, salvando en los lactantes chiquitos, pasa desapercibido. Es una alergia, a veces en una consulta telefónica, que a veces en la foto no se ve del todo bien, y bueno. Y actualmente también hay un retraso actual en las consultas. Uno pide hora y a veces demoran bastante en darnos hora por determinadas causas por el COVID. Entonces, esto fue lo que ellos atribuyeron a por qué actualmente está aumentado los casos de COVID. Lo veíamos en nuestro medio, estas son las cifras del Pereira Rosell, sabemos que a nivel mutual también sucede, estas son nuestras cifras porque eran lo que teníamos acceso ahora, pero realmente a nivel mutual, comentando y charlando off the record, siempre tenemos más casos de escabiosis. Por eso fue que trajimos este tema, porque es fundamental el diagnóstico certero y el tratamiento adecuado de todo el núcleo familiar. Si solo tratamos al paciente y a la mamá que viene o al papá, vamos a no cortar este brote a continuación. Entonces, sabemos que la escabiosis es una infestación por el ácaro, Sarcoptes scabiei, y que se contagia por contacto directo piel con piel y con fomites, sábanas, toallas, ropa de cama. El periodo de incubación es de 1 a 3 semanas y es fundamental entender lo que es el ciclo, porque en realidad la hembra pone los huevos y luego va creciendo hasta que se transforma en adulta en poner los huevos. Esto demora entre 7 a 10 días. ¿Por qué es fundamental entender esto? Porque si uno trata el día 1, pero no repite el tratamiento el día 7, estos huevos que puso esa hembra van a crecer y van a volver a reinfectar. Por eso es que es muy importante no solo indicar el tratamiento el día 1, sino la repetición del tratamiento el día 7, sino seguro vamos a tener una falla del tratamiento. Algunos proponen 7, 10 o 14 días, pero siempre hay que hacer la repetición, si no, volvemos a empezar con lo que es la infectación.
Y de la clínica vamos a tener lesiones específicas, que son por acción del ácaro directo, todas las lesiones inespecíficas, que son como alérgicas o hipersensibilidad por rascado, lo que es el prurito intenso, y después tenemos en cuenta los sitios selectivos. Las lesiones específicas van a ser lo que le llamamos los surcos o los túneles, que es lo que hace la hembra en la piel. Son todas esas lesiones lineales como hiperqueratóxicas que van formando esos surcos. Típicamente se localizan en las muñecas, muchas veces en los tobillos, entre los dedos. A veces esto nos puede hacer acordar un eczema de manos, que actualmente también es muy frecuente por el lavado de manos. Por eso tenemos que ir a buscar en otras localizaciones como muñecas o tobillos. Otras lesiones específicas que lo vemos típicamente en los lactantes y en los niños pequeños son esas vesículas en planta de pie. Pocas enfermedades dan estas lesiones en los lactantes. Puede ser un poco a mano-pie, que no se ven exactamente así las lesiones, pero tengamos en cuenta que si uno ve vesículas y pústulas en palmas y plantas más prurito, casi que seguro que se trata de una escabiosis. Entonces podemos tener en las plantas esas vesículas y a veces también vemos lo que son los surcos. Y después están los nódulos escabióticos, que son bien característicos. En la parte genital masculina, cuando vemos estas lesiones, tenemos que pensar en sarna. En este lactante vemos los nódulos escabióticos y además las lesiones en las plantas. Y son esos nódulos en este contexto. Son lesiones palpables, eritematosas, muy, muy pruriginosas. Y ahí también encontramos el ácaro. Y después tenemos todo el rasgo de lo que son las lesiones inespecíficas, que son las pápulas eritematosas, las lesiones prurigoides, las escoriaciones, que estas sí nos pueden llevar a confundir en algún caso con algún tipo de eczema o alergia, pero siempre tenemos que tomar al paciente en conjunto, porque bueno, estas son lesiones ocasionadas por la hipersensibilidad y por el propio rascado. Como vemos, todos los pacientes, si los ven, son iguales, tienen esas lesiones prurigoides, ¿vieron? En todas esas pápulas pequeñas y todas esas lesiones prurigoides y por rascado. Las localizaciones características, como vamos a ver después, son el tema de las axilas, por ejemplo, en los lactantes. Esta niña, vieron esa lesión prurigoide, el compromiso de la axila con algún nódulo escabiótico, y si uno le mira las manos, en esta foto se ve poco, pero tiene todo lo que son los surcos, el compromiso de las muñecas, entonces más el prurito no cabe duda de que se trata de una escabiosis. Con respecto a los sitios selectivos, siempre es bilateral y simétrico. En los adultos lo típico son las muñecas, como les decía. Después, obviamente, el área del abdomen, axila y piernas. Y en los lactantes, palmas y plantas. Y luego lo que son axilas. Igual puede estar comprometido siempre el resto del cuerpo. La cara y el cuello capaz que es lo que menos se compromete, pero el resto del cuerpo casi siempre lo está. Entonces, como veíamos, los sitios selectivos en el recién nacido, habitualmente generalizado el rash. ¿Por qué? Porque justamente tiene una piel muy fina, una piel muy sensible, que el ácaro genera una reacción de hipersensibilidad importantísima por un tema de inmunidad de los lactantes. Entonces, realmente vemos estos chiquitos con esas lesiones costrosas a nivel de dorso, a veces nos mandan esto como dermatitis atópica. Realmente un lactante de un mes con esta dermatitis atópica es muy raro. Primero, por la edad que tiene. Segundo, generalmente la dermatitis atópica tiene los cachetes comprometidos, la escabiosis la respeta. No siempre es fácil el diagnóstico, pero bueno, tengamos en cuenta estas lesiones. Y cuando le miramos las palmas y las plantas, eso no cabe duda porque la dermatitis atópica pocas veces, salvando que sea una disidrosis, afecta a palmas y plantas. En los lactantes más fotos, como ven son todas muy similares. Esos pies no se los olviden, esas lesiones prurigoides de tronco que van comprometiendo todo lo que es tronco, axila es un lugar muy muy frecuente, la ingle también, en lo que son los lactantes. Y obviamente el prurito acompañando, ¿no? En los niños más grandes lo que se cataloga es más que nada en la parte del ombligo, las muñecas con esos surcos. Y esta es una foto de la mamá que si bien las lesiones son muy incipientes, pero en este contexto siempre pídanle que la mamá les muestre, porque les dice, no, pero yo tengo una alergia que me pica que por esto y lo otro. Entonces siempre, si tiene lesiones en abdomen, lesiones en muñecas, es característico. Entonces siempre que veamos a los niños, por más que la madre te diga que no tenga nada, miren la parte del abdomen, la parte submamaria, la parte de las muñecas porque nos ayuda. Se han hecho criterios un poco bastante lógicos de lo que es para hacer el diagnóstico, si bien el diagnóstico generalmente es clínico, pero bueno, tenemos como algunas cosas. La confirmación del diagnóstico habitualmente se haría con un parasitológico. El parasitológico igual tiene una sensibilidad del 60% porque lo hay que es raspar la zona justa. Si uno le raspa los surcos o algún nódulo, probablemente lo encontremos. Si raspamos las zonas de más hipersensibilidad, ahí seguro no lo vamos a encontrar al ácaro porque no es donde está. Pero bueno, el parasitológico se puede pedir, de hecho lo pedimos en casos de dudas diagnósticas y lo que va a haber es justamente el ácaro. Nosotros los dermatólogos lo que sí usamos es el dermatoscopio, que hay un signo bastante específico que es en el surco, esto que se llama como signo del ala delta, que sería como el avión que va dejando esta estela, como ven, estas son fotos de la policlínica, y eso es diagnóstico. Esto corresponde al cuerpo del parásito y que va dejando ese surco, entonces con el dermatoscopio que lo podemos ver. Después van a ver, bueno, la clínica, como decíamos, los surcos, las lesiones atípicas y después las localizaciones especiales acompañados siempre de lo que es
el prurito. Y, por supuesto, la epidemiología. Si la mamá tiene algún hermano que tuvo o que saben que estuvieron en contacto con alguien, es fundamental. Es raro un lactante que tenga escabiosis y que no tenga contacto con nadie que hubiera tenido o que tenga lesiones similares. La epidemiología es muy importante y casi que sella también el diagnóstico. ¿Qué pasa con las complicaciones? Tenemos dos grandes cosas. La eczematización, que se pasa por rascado, secundaria al tratamiento tópico. La vaselina azufrada muchas veces es bastante irritativa y genera lo que es la eczematización, y en pacientes con dermatitis atópica. Entonces, a veces estas lesiones costrosas pueden estar eczematizadas, no tanto infectadas, pero sí eczematizadas. Y, por supuesto, también vemos lo que es la sobreinfección. De esos propios rascados en los lactantes pequeños se sobreinfectan, generando impetigocelulitis. Entonces, además de la escabiosis, se genera una complicación por la misma. Por la escabiosis en sí, rara vez se genera complicaciones, viene más por estas cosas que estamos viendo. El tratamiento, como les decía, es fundamentalmente del paciente, de las personas que conviven y de todo la ropa personal y de cama. Nosotros este año, a raíz de todo esto, hicimos un pequeño folleto para que los papás se lleven, para que vean todo lo que en realidad es necesario hacer. No es solo tratar al niño, sino todo, porque si no hacemos ese tratamiento y vamos a fallar y va a volver a reinfectarse, tanto el niño como su familia. Con respecto a los tratamientos, yo les señalé acá los que más usamos, porque estos otros dos no están disponibles en Uruguay. El tratamiento, igual ahora después hay una tablita un poco más ordenada, es el tratamiento tópico con la permetrina al 5%, que habitualmente se lo usamos en lo que son los niños mayores de 2 meses, menores de 2 meses está contraindicada, y está aprobada por la FDA para el tratamiento de primera línea de lo que es la escabiosis. Luego tenemos la vaselina azufrada, que la usamos para niños menores de 2 meses y para lo que son las embarazadas, que no están contraindicadas la permetrina, y vía oral tenemos la ivermectina, que la mandamos a partir de 5 años o 15 kilos. Esto es acá les ordenadito. Como les decía, la permetrina al 5% lo que se aplica es durante 8 a 12 horas. Es cierto que a veces en los lactantes más chiquitos, de 4 o 5 meses, preferimos dejarla menos cantidad de horas por un riesgo de toxicidad. A veces la dejamos 3-4 horas y lo repetimos 2 o 3 días. Y como les decía, siempre es importante repetirlo a la semana. Se hace en todas las áreas del cuerpo, podemos incluir el cuero cabelludo, pero casi siempre es del cuello para abajo. No se puede usar en menor de 2 meses. Sí se usa en el embarazo, es categoría B, pero la verdad que preferimos más la vaselina azufrada que la permetrina durante el embarazo. Y sí se puede usar en lactantes. Luego la ivermectina, como les decía, se usa para niños de 15 kilos o 5 años, está contraindicada en el embarazo, y el uso en lactancia está como discutido, en realidad es muy bajo el riesgo. A veces en un lactante de 2 meses que realmente toma pecho directo, uno capaz que preferiría evitarla. Ahora en un lactante de 1 año que ya come, podemos perfectamente indicarla. No está contraindicada, el riesgo es bajo, como dice la leche materna al 2%, está súper la literatura, como yo les traduje lo que pude leer, pero sí se puede usar en estos casos. Si no, podemos elegir, como les decía, la permetrina. Y después la vaselina azufrada la reservamos para menores de 2 meses y el embarazo sin problema. Como les decía, se deja más o menos 3 horas porque tiene un riesgo mayor de lo que es eczematización y la repetimos. ¿Qué pasa con la vaselina azufrada? Es menos efectiva porque no es acaricida. Simplemente lo que va a ir haciendo es como pelando las capas de la piel o eliminando las capas para eliminar el ácaro, pero no es acaricida. Por eso es que también lactantes que tratamos cuando tienen 1 o 2 meses a veces repiten la escabiosis más adelante porque el tratamiento habría que hacerlo luego con la permetrina cuando pasen los 2 meses. Y todo el tratamiento de la ropa, súper complejo. Los papás dicen, ¿qué hago con el sillón donde estuvimos sentados todo el día durante toda la cuarentena? Y la verdad es que hay que ir buscándole la manera de eliminar el ácaro. Por supuesto, el calor es lo más importante, digamos, planchar todo. Si se puede lavar la ropa con agua caliente, mucho mejor. Los colchones, ponerlos al sol. Es como que uno va buscando las cosas, pero bueno, todo lo que es ropa de cama, seguro se tiene que hacer todo el tratamiento higiénico y dietético y medicamentoso. ¿Y qué pasa si cuando nosotros mandamos tratamiento, pero bueno, cuando pensamos que hay una falla del tratamiento? Cuando el prurito persiste más de 4 semanas. Habitualmente hasta 15 días, 3 semanas post-escabiosis puede mantenerse prurito, pero tiene que ir en disminución. Cuando empeora el rash cutáneo, cuando reaparecen los surcos. Y ahí es que tenemos que considerar si el diagnóstico fue incorrecto, o falla en el tratamiento, o hay una sobreinfección o una reinfestación. Pero ahí lo tenemos que considerar. Y simplemente les queríamos transmitir esto para tener en cuenta que existe una patología que se llama acropustulosis infantil, que como ven son igual a la escabiosis. Pero cuando uno le va a ver el resto del cuerpo, los niños no tienen absolutamente nada. Y esto en realidad se da en menores de 2 años y es como una hipersensibilidad al niño que tuvo escabiosis. Entonces, ¿qué pasa? Viene el niño a la consulta que tuvo escabiosis hace 3 meses y está con estas pápulas a repetición que van y que vienen. Y esto no es escabiosis, es simplemente la acropustulosis, que es una hipersensibilidad que le quedó. ¿Qué es lo que pasa? A veces los retratan como escabiosis porque realmente
se le parece, pero tenemos en cuenta que existe otra entidad que lo único que requiere es antihistamínicos o corticoides tópicos en esas lesiones para revertir, porque tiene que ver con la hipersensibilidad. Como vemos, el resto del cuerpo no tiene nada, la mamá no tiene nada, realmente se mejoró de la escabiosis, pero los niños de 1 año, 2 años, tienen como esta hipersensibilidad que tiende a mantenerse. Entonces, tener en cuenta cuando vean esto, si un niño ya se curó de la escabiosis y no tiene nada, esta patología. Así que muchas gracias y los dejo con Mariela, que va a seguir con este otro tema. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a Bruno y a la Sociedad de Pediatría por la invitación y feliz día a todos los pediatras. Bueno, el otro tema que elegimos para traerles hoy es acné. ¿Por qué? Porque hablando de dermatosis frecuentes, el acné es una de las dermatosis inflamatorias más frecuentes, prevalentes en la infancia y en la adolescencia, preadolescencia y adolescencia sobre todo. Y es muy importante porque este desorden inflamatorio de la unidad pilosebácea, que esperamos que sea autorresolutivo en la adolescencia, cuando es en esta etapa de la vida, o sea, por un estímulo hormonal androgénico que se produce, es extremadamente prevalente. El 85% de los adolescentes y preadolescentes lo presentan y a muchos de ellos tienen un gran impacto en la vida psicosocial y además debemos indicar un tratamiento oportuno y correcto para evitar que esta dermatosis, que si bien es autorresolutiva, como dije en la mayoría de los casos, deje secuelas permanentes, que son las cicatrices, sabiendo que además la localización más frecuente es el rostro. En un 15 a 20% de estos adolescentes va a ser la severidad catalogada como moderado a severo. Y lo que vemos también es el inicio precoz, ya a partir de los 7 años, ¿sí? En la preadolescencia, vamos a decir, tipo de acné, que se considera, como decimos, hasta fisiológico, ya empieza a mostrar lesiones y a preocupar a los padres. Dentro de los tipos de acné, nos vamos a referir más al acné de la preadolescencia y adolescencia, pero acá lo que quiero remarcar es que en el acné, que es de diagnóstico clínico, por supuesto, la lesión elemental es el punto negro o comedón o el microquistio comedón cerrado. Si esa lesión no está presente, no es un acné. Entonces el acné puede ser neonatal, que es hasta el 20% de los recién nacidos, puede ser infantil en el primer año de vida, acá generalmente no hay patología asociada, hormonal, pero sí hay que alertarnos en los acné que aparecen entre el año y los 7 años de vida, porque en general puede haber una patología endocrinológica con hiperandrogenismo, por lo cual debemos hacer la interconsulta con el endocrinólogo y estar atentos a la paraclínica. Como decíamos, preadolescentes y adolescentes hasta los 19 años sería entonces lo que se considera como el acné vulgar de la adolescencia. Es verdad entonces que los padres se preocupan a una edad precoz cuando empiezan a ver estas lesiones que aparecen en la zona que llamamos T del rostro, la zona de mayor densidad de glándulas sebáceas, con la aparición de los pequeños puntos negros y hacen la consulta. En este momento el niño no está preocupado por estas lesiones, por lo cual la adherencia al tratamiento tópico no va a ser dependiente del niño la adecuada, ¿verdad? Hay que explicarle muy bien a los padres y a los niños qué es el acné, porque muchas veces pensamos que todos lo saben, pero no es así. Decirles que es una enfermedad que no es infecciosa, que no es contagiosa, que la mayoría la va a tener durante toda la adolescencia y que los tratamientos van a ser dinámicos durante este periodo y vamos a tener que hacer un mantenimiento de los mismos. Nosotros usamos esta clasificación que es bastante clara del Fórum de la European Dermatology, donde la severidad del acné se tipifica en 4 grados. El grado 1, que sería el comedoniano, no por tanto fácil de tratar, a veces es el más difícil, porque son lesiones que están incrustadas, digamos, en la piel.
El grado 2 es papulopustuloso, ya es un acné inflamatorio, pero que además, como dijimos, siempre presenta la lesión elemental, que es el punto negro. Puede ser más severo, con lesiones nodulares más profundas y dolorosas, y el grado 4 ya es el nodular severo, que se puede acompañar además de quistes y abscesos. Acá rápidamente las formas clínicas, ese punto negro que en realidad se debe, ahora vamos a ver, a que el folículo pilosebáceo se obstruye por una alteración de la queratinización y una hiperseborrea, y se genera ese tapón de queratina, de lípidos y de melanina, que es lo que se manifiesta como el punto negro. Y el microquiste, que es una lesión quística cerradita. Las fórmulas papulopustulosas pueden ser de menor grado a mayor grado. Cualquier forma de acné puede dejar secuelas, y esto es muy importante tenerlo presente desde el inicio. El acné noduloquístico también, como dijimos, puede estar presente estas formas más severas hasta en un 20% de los pacientes, y son los que seguramente se van a correlacionar al mayor riesgo de generar cicatrices que pueden ser deprimidas atróficas o también hipertróficas. Variantes de acné, bueno, acá sobre todo hablar del acné escoriado, que es el acné, en realidad es una dermatosis autoprovocada, porque a veces hay lesiones, a veces no hay lesiones, pero toman el hábito de pellizcarse, vamos a decir, las lesiones o la propia piel, y se generan heridas y costras que son muy difíciles de curar o reptilizar porque permanentemente se están escoriando. Acá puede haber un desorden psicológico, psiquiátrico subyacente, y, por favor, la educación en estos pacientes. Como complicaciones, lo que más vemos y que debemos evitar es la hiperpigmentación posinflamatoria, por lo cual todos los tratamientos deben acompañarse de bloqueadores o pantallas solares de carácter de vehículos que sean livianos, en geles, en espumas, y que no contengan contenidos grasos, o sea, sean oil free. Las cicatrices, hoy no deberíamos llegar a ver personas en la vida adulta con estas cicatrices de acné tan importantes, porque como vamos a ver tenemos tratamientos revolucionarios que nos conducen a la cura del acné y a evitar estas cicatrices. Podemos sospechar a veces en el adulto que haya como complicación a veces de los tratamientos foliculitis por gram negativos, o como decíamos, si tenemos como diagnósticos diferenciales solo papulopústulas, bueno, pueden ser otras dermatosis como las pitirosporosum, amalacesia, o las foliculitis a gram negativos, que no son acné verdaderos. Entonces, en esos casos es que podemos llegar a solicitar un estudio microbiológico cuando tenemos dudas, ¿sí? Y los estudios endocrinológicos si sospechamos algún elemento clínico, o sea, si evidenciamos de hiperandrogenismo, ¿verdad? Como puede ser el hirsutismo, como pueden ser los ciclos menstruales oligo o amenorreicos. Si bien en los primeros años después de la menarca los ciclos acostumbran a ser irregulares, o por estudios de imagen, una imagen de ovario poliquístico. Bueno, las complicaciones, acá hablar un poquito sobre todo de que la adolescencia es una etapa muy vulnerable psicológicamente, de cambios, donde la percepción subjetiva de la severidad del adolescente se correlaciona con una insatisfacción en la apariencia, pero que a veces objetivamente no puede ser tal. Cuando se inicia muy temprano en relación a sus pares, puede afectarlo más, y se sabe que hay una prevalencia de depresión y ansiedad aumentada en estos chicos. Por tanto, es muy importante que tanto los pediatras como los médicos de familia no subestimemos el acné, ¿verdad? Que lo tratemos a tiempo, que lo vayamos tratando con tratamientos óptimos. En realidad los tratamientos tópicos para el acné que contamos son tratamientos de alta calidad, donde no hay muchas alternativas. El tema es que son generalmente costosos, pero que funcionan muy bien si son indicados correctamente. Los tratamientos son similares en la edad pediátrica y en la adolescencia. Si bien la mayoría de estudios están hechos en mayores de 12 años,
La FDA también ha aprobado a partir de los 9 y 10 años, por ejemplo, los retinoides tópicos, y se usan fuera de la etiqueta en niños menores y no hay evidencia de efectos adversos. Es basado en la fisiopatología, en la severidad del acné y también en la afectación psicológica del paciente. Se trata de que los tratamientos sean los menos agresivos, que sean efectivos y evitar generar resistencias bacterianas. La fisiopatología, por la cual se va a correlacionar el tratamiento, a qué vamos a apuntar, es, por supuesto, el aumento de estrógenos condiciona una hipersecreción en la glándula sebácea, altera la queratinización a nivel de los queratinocitos del folículo, haciendo que las células sean más cohesibles y se descamen menos, lo que lleva a ese tapón que va a aumentar el número de bacterias de la flora normal, el Propionibacterium acnes, y esto va a generar una reacción inflamatoria con ruptura del folículo y liberación a la dermis de todos estos componentes proinflamatorios. Entonces, está dirigido a, por supuesto, prevenir la formación de los microcomedones, disminuir la secreción sebácea y reducir la inflamación para prevenir las cicatrices. Enfocado al paciente según la gravedad. En leve, generalmente es un tratamiento que elegimos, es un tratamiento tópico. El moderado, según la intensidad de las lesiones, puede ser tópico asociado también a antibióticos por vía oral o a tratamiento hormonal. Y ya si es un acné severo y refractario, vamos a pensar en los retinoides sistémicos. Factores pronósticos de severidad. Bueno, uno a veces ve un adolescente, preadolescente o adolescente chico que ya viene con 7, 9 años, preadolescente con lesiones, preguntar la historia familiar. Si hay historia familiar de acné severo, estar alertas. Por supuesto, si hay un hiperandrogenismo o si la afectación psicológica es importante. Estos acné a veces los vemos con no tantas lesiones inflamatorias, pero ya vemos a ojo clínico del dermatólogo que son lesiones que tienen mucha tendencia a generar cicatrices, porque ya están deprimiendo la piel. Entonces, uno ahí tiene que dirigir el tratamiento con la intensidad necesaria para que no se generen cicatrices. Bueno, dentro de los consejos generales para el cuidado de la piel, siempre la limpieza facial con Sindet, o sea, sustitutos de jabones neutros o ligeramente ácidos, no usar productos alcalinos, y evitar productos ya sea de higiene o cosméticos en base a aceites y preparaciones comedogénicas. Y por supuesto evitar escoriar la piel. En la dieta no hay evidencia suficiente para recomendar una dieta específica para tratar el acné. Esto es individualizado. Lo único que mostró cierta evidencia de aumento de riesgo, o sea, de tener más lesiones de acné o de marchar mal con el tratamiento, fue el índice glicémico aumentado. Y sobre todo se puede encontrar en la leche de vaca o en productos que lo contienen. Pero no se generaliza porque hay que cuidar mucho la nutrición en estos pacientes. Estas son las guías con que nos hemos basado para las recomendaciones. Algunas de ellas están publicadas en Pediatrics, y también guías dermatológicas como la británica, la americana. Y si bien se parece, uno lo ve y asusta, pero es muy completo, si uno lo ve al detalle no le falta nada. Es un algoritmo actualizado que fue elaborado por un grupo de expertos en dermatología del Colegio Ibero Latinoamericano de Dermatología. Acá rápidamente, bueno, ¿con qué vamos a tratar un acné leve comedoniano o papulopustuloso? Que leve, que también todos tienen comedones, como dijimos. Entonces, podemos usar monoterapias, como el peróxido de benzoilo, que es comedolítico, antiinflamatorio y antibacteriano, o los retinoides tópicos, como la tretinoína y el adapaleno, que es el retinoide que irrita menos la piel y es fotoestable. ¿tá? Es el que usamos para los preadolescentes o los niños que tienen acné. Por supuesto, podemos apoyarnos con procedimientos dermocosméticos,
a veces como peelings o limpiezas en estos grados de acné. También hay evidencia científica de la efectividad y la Academia Americana así lo sugiere, de la efectividad de usar combinaciones que ya vienen preparadas estables, ya sea de retinoides tópicos con peróxido de benzoilo o de peróxido de retinoides tópicos con antibióticos tópicos como la clindamicina. Esto demostró ser más eficaz que las monoterapias con peróxido o tretinoína, ¿tá? Y reduce el riesgo de resistencia bacteriana al aumentar además la eficacia del tratamiento. Acá es un resumen lindo porque está focalizado a la edad pediátrica, ¿tá? Con un algoritmo más sencillo, pero que tiene todo lo que hemos estado hablando. Recordar que los retinoides tópicos están contraindicados durante el embarazo y hay que usarlos con cautela durante la lactancia, que pueden irritar la piel y pueden producir fotosensibilización. En el acné ya papulopustuloso moderado, vamos a elegir combinar además con antibióticos sistémicos, entre los que optamos por las tetraciclinas y la de última generación, que es la limeciclina, es más beneficiosa porque la posología es una sola dosis al día y tiene menos efectos adversos de fotosensibilización y tolerancia digestiva. O si no, la doxiciclina, que también tiene una buena posología. Bien, como para evitar resistencias, los antibióticos sistémicos no conviene usarlos como monoterapias, no conviene usarlos por más de 1 a 2 meses y si hay que volverlos a usar y dieron buena respuesta, volver a usar el mismo que se indicó anteriormente. El tratamiento hormonal es de segunda línea, sobre todo si hay hiperandrogenismo, patología, o también la FDA lo prueba a aquellas mujeres, adolescentes, ya en edad reproductiva, que desean usarlo como anticonceptivo. Acá en los acné moderados también lo mismo en relación a las contraindicaciones y a los cuidados que hay que tener. Y ya en el acné severo nódulo quístico, optar por la isotretinoína vía oral, o sea, el retinoide sistémico, que acá lo que les quiero decir es que le tengamos respeto, pero no le tengamos miedo. Por suerte, hay ya, me voy a adelantar un poquito acá, 30 años de experiencia, se aprobó en la década del 80 por la FDA, y el efecto adverso más temido, obviamente, es la teratogenicidad. Los otros son muy infrecuentes y si uno hace los controles ajustados, no hay ningún problema. La dosis adecuada, tenemos que llegar a una dosis total acumulada de 120 a 150 miligramos kilo. Es importante que los tratamientos no se suspendan antes de completarse, porque vamos a ver una mejoría y casi una curación clínica a los pocos meses, pero si no completamos el tratamiento, el acné va a volver y vamos a tener que hacer un retratamiento completo. La isotretinoína entonces está indicada en acné severos, refractarios, moderados o severos refractarios y a todos los que tengan tendencia cicatrizal, el grado que tengan y la edad que tenga el niño. Bien, esto ya lo hablamos, entonces es muy importante en mujeres en edad reproductiva, adolescentes, la contraindicación del embarazo y esto es un mes antes, esto es por pauta de la FDA y acá también del Ministerio, un mes antes del inicio, empezar con la anticoncepción, del inicio de isotretinoína, y un mes después de suspenderla, continuarla. Se exigen 2 métodos anticonceptivos, uno es el preservativo, y este es el consentimiento que está pautado por el Ministerio de Salud Pública, donde la paciente consiente que se le informó de todo esto y se hace responsable, más allá de los controles que también están pautados de embarazo, que hoy los piden hacer mensuales, más allá del doble método, porque hay mucha, vamos a decir, disparidad en lo que es la continuidad de la anticoncepción, hay mucho miedo en esto, entonces, bueno, se pide que se haga un test de embarazo mensual.
Solo acá quiero también hablar de algunos tratamientos basados en luz para el acné, tanto inflamatorio como cicatrizal. Son tratamientos diferentes, pero en aquellos acné moderados y severos que por alguna causa esté contraindicada la isotretinoína o el paciente a veces no esté de acuerdo en hacer este tratamiento, hoy funcionan muy bien, por ejemplo, el láser de colorante pulsado para lesiones inflamatorias, así como los tratamientos basados en LEDs azul y rojo, la terapia fotodinámica y el láser ablativo pixelado de CO2 o de herbio para las cicatrices de acné. Es el único tratamiento que puede mejorarnos esta situación. Bueno, como conclusiones, el riesgo de cicatrización aumenta con la duración y la severidad del acné. Ya dijimos cómo tratar de reducir la irritación con los tópicos, usándolos en días alternos o ir subiendo la concentración paulatinamente. La contraindicación en el embarazo y en la lactancia y en los niños menores de 8 años de las tetraciclinas. No usar monoterapias en antibióticos y tampoco combinación de antibióticos orales y tópicos. ¿Y cuándo debemos referir al paciente al dermatólogo? Bueno, si los tratamientos por algún motivo no son efectivos, cuando hay cicatrización o tendencia a cicatrices o cambios pigmentarios que afectan la estética o dudas en el diagnóstico. Muchísimas gracias y de nuevo feliz día a todos los pediatras. Muchas gracias. Invitamos a Agustina Acosta para sumarse al cierre de la mesa. Muchas de las preguntas que iban viniendo mientras iban hablando fueron contestadas con la ponencia, que fue excelente de las dos, y agradecerles nuevamente. Consultarles en la escabiosis y cuando aparece el prurito generalizado, ¿ustedes prefieren algún tipo de antihistamínico por vía oral? Y además nombraron en algún momento cremas con corticoides, no para en el momento activo, pero sí las recomendarían como utilizarlas en el momento que la sarna está activamente. Sí, en realidad recomendamos el antihistamínico, puede ser de primera o de segunda generación. A veces los sedantes, como la clorfenamina, son como un poco más efectivos para el tema del prurito, pero se pueden usar perfectamente fexofenadina, levocetericina, sabiendo eso que a veces el efecto que queremos es más el sedante, además, y porque hay una hipersensibilidad al ácaro. Pero si usamos de acuerdo a las edades que tengan, sí, cuando hay mucho prurito, sí. Y el corticoide lo usamos también porque, como también decíamos, mucho refiere a la parte de hipersensibilidad. Entonces hay como una reacción alérgica inflamatoria y el corticoide se usa. Específicamente en los nódulos escabióticos está indicado además. Tengamos en cuenta que el corticoide no va a hacer que el ácaro crezca más o menos. A veces uno tiene miedo, bueno, le pongo y entonces se empeora. En realidad el efecto en el ácaro no está y sí en la inflamación, entonces queremos desinflamar. Como siempre, corticoides tópicos de mediana baja potencia. Hablamos de besónidas, mometazonas, porque tienen que ser simplemente inflamatorios y 3, 4, 5 días. A veces los nódulos escabióticos pueden requerir un poco más porque es una reacción inflamatoria importante, pero sí están indicados. Y en los pacientes, por ejemplo, con dermatitis atópica, que hacen reacciones más importantes, ahí incluso le indicamos luego de poner la permetrina, porque sabemos que la permetrina y la vaselina sufrada pueden irritar, entonces ya estamos previniendo el brote de dermatitis atópica causada por la irritación de los productos. Sí, y también tanto para esta situación como para el tratamiento del acné, que los productos irritan, hacer mucha emoliencia de la piel, ¿no? Usar emolientes, cremas reparadoras que nos van a ayudar también a que no se produzca o que disminuya la eczematización. Y siempre recordar que la respuesta al ácaro es una respuesta de hipersensibilidad retardada tipo 4 y que por eso va a llevar casi un mes que esas lesiones remitan totalmente. No hay que retratar al paciente. Bien. Muchas gracias. Cuando mostrabas, Mariela, recién el algoritmo de tratamiento del acné del Colegio Iberoamericano de Dermatología, aparecía como escalonado, ¿no? Y entonces uno, como pediatra general del primer nivel de atención, se cuestiona cuándo es el momento, cuál sería la oportunidad de derivación, ¿no? De derivación al dermatólogo, o si hay alguna parte del tratamiento del acné que desde la primera línea ahí atendiendo a los pacientes podemos arrancar como pediatras. Sí, claro. Por supuesto que justamente lo que se quiere es que pediatras y a veces médicos de familia que también atienden a los niños
inicien ese tratamiento para tratar de resolver lo que es el comedón o el microcomedón, que a veces es una lesión subclínica, y sabemos que el retinoide tópico tiene una acción preventiva, porque en esa descamación, en ese peeling permanente, va a eliminar esa lesión y va a evitar que progrese a lesiones inflamatorias. Entonces, con estos acné leves o leves moderado con alguna pápula, o retinoides tópicos o peróxido de benzoilo, que a veces es más fácil de encontrar y más barato, y esperar, por ejemplo, para la respuesta de 2 a 3 meses, ya vemos que si lo hacen en forma, como está indicado, óptima, ya no presentan más este tipo de lesiones en general. Después, obviamente, los antibióticos tópicos, ya si hay lesiones inflamatorias como la clindamicina asociada a estos, obviamente también se puede usar. O si viene un paciente con un acné inflamatorio más importante, pero pápulo-pustuloso, se puede hacer un curso de tetraciclinas, doxi o limeciclina con preferencia, que lo que aconsejan es no usarlo más de 1 mes a 2 hasta que remita el empuje para evitar resistencias bacterianas. ¿Cuándo lo derivarían entonces, como decíamos, al dermatólogo? Bueno, si esa respuesta no es la esperada, ¿sí? O si ya es un acné que tiene factores de riesgo para dejar cicatrices o ser más severo, si pensamos en isotretinoína, en general lo que se dice es que, bueno, hay que probar, el tratamiento tópico va siempre, pero algún tratamiento antibiótico, y si recidiva, pensar en la isotretinoína, y ahí se puede hacer la derivación, o también hasta allí tratarlo el pediatra. Ya si tiene componente cicatricial o de hiperpigmentación, a veces es bueno una derivación para trabajar en conjunto. Perfecto, muy claro. Bueno, si no hay más preguntas del auditorio, les agradecemos nuevamente la presentación y por haber aceptado la invitación, y esperamos encontrarnos nuevamente en algún otro congreso. Muchas gracias.